Sí, sonido, sí, 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 sonido. Me dieron el equivocado. Dios les bendiga a todos. Yo tengo una meditación corta para ustedes, en especial para los padres, porque hoy les tienen un regalo a todos los padres. Cuando ustedes puedan salir, cuando ustedes salgan hoy allá afuera. Eh, pero yo creo que hoy en día nosotros estamos viendo un patrón, mis hermanos, que yo sé va a seguir de la forma que va a seguir, porque ha sido profetizado en la palabra de Dios. La palabra habla que los hijos iban a ser desobedientes durante este tiempo y, o sea, no se sienta mal, padre, si esto está pasando con usted, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Es algo que está aconteciendo y la realidad es que ahorita mismo usted no está viendo nada. La cosa va a empeorar y a empeorar. ¿Por qué? Porque el gobierno está cambiando lo que es el estándar de lo que es la familia. El gobierno y Satanás y el plan de Satanás ahorita mismo está cambiando todo el mundo, ¿verdad? Pero es parte de lo que tiene que acontecer y es parte de lo que nosotros vamos a ver como hijos de Dios, y los hijos de Dios podemos entender porque conocemos la palabra y sabemos que estas son simplemente señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero de igual forma, aunque el mundo está cambiando y aunque el gobierno siga cambiando leyes y aunque los parámetros de lo que es la familia sigan cambiando y ahora es más aceptable lo que es las familias disfuncionales, lo que es la familia de dos padres o de dos madres, lo que es la familia separada. Aunque para el mundo eso es normal, para nosotros eso no es normal. Nosotros como la iglesia, nosotros como el pueblo de Dios, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hombres, siervos de Dios. Nosotros hemos sido llamados con un propósito muy específico. La responsabilidad nuestra va mucho más allá de lo que usted se imagina. Todo esto comienza desde el principio, cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. Dios le hace una promesa a Abraham de que de él iba a salir una nación grande, ¿verdad? Y Dios le habla a Abraham y que a través de él el mundo entero iba a ser bendecido. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan mucho tiempo y de repente esa nación que sale de Abraham, porque Abraham tiene un hijo llamado Isaac, Isaac tiene otro hijo llamado Jacob, y de Jacob salen 12, y esos 12 se convierten en las tribus de Israel, y de ahí sale la nación de Israel. Pero cuando esa nación entra a Egipto y son esclavos por mucho tiempo, ya esa identidad se les quita y ya esa nación ya no es nación, porque ahora son esclavos en otra nación. De repente aparece un hombre llamado Moisés, el cual es usado por Dios para libertar a ese pueblo, para que ellos otra vez pudieran ser un pueblo de nuevo, una nación otra vez. Y la palabra dice que Moisés saca a esta nación de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo y comienzan a caminar en el desierto. Y en el desierto Dios les da a ellos algo que toda nación necesita: una ley. Y lo primero que Dios hace es darle a Moisés 2 tabletas, ¿verdad? Y en esas tablas hay 10 mandamientos. Y yo quiero que usted entienda algo. Nosotros cuando leemos los mandamientos lo leemos como que si fuesen simplemente unas órdenes que Dios está dando, pero no. Esos 10 mandamientos eran el comienzo de una ley establecida para esa nación. No eran simplemente un consejo, no era simplemente algo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a la gente para que se portasen bien. No, era ley. Y cuando una nación no tiene leyes, fracasa, hay caos. Cuando una nación no tiene leyes, hay violencia, hay discordia. Cuando una nación no tiene leyes, hay muchos diferentes jefes. Y dice la palabra del Señor que la primera ley que Dios le da a ellos es
de verlo a Él como el todo en todos. Que Él sea el número uno en nuestra vida. Que Él sea el Dios y que Él es un Dios celoso y que no tengamos otros dioses aparte de Él. Pero hay una ley dentro de esos 10 mandamientos que es muy interesante. Porque imagínense, estamos hablando de una ley que un pueblo tenía que seguir. No una simple sugerencia, sino una ley que cada hombre, que cada mujer, que cada niño y niña, que cada joven y jovencita necesitaban seguir. Y esa ley era: honra a tu padre y a tu madre. Nosotros escuchamos mucho esto, se lo decimos a los niños, se lo decimos a los jóvenes. Pero hermanos, esto, otra vez les repito, no es una simple sugerencia, es una ley. Y cuando nosotros miramos las leyes establecidas sobre la tierra, nos damos cuenta de que cuando una persona quebranta una ley, hay consecuencias. Y lo que Dios nos está diciendo con esta ley es que el honrar a tu padre y a tu madre es algo que es primordial para una nación. Y lamentablemente esta nación no ha honrado en especial al padre. No han honrado en especial al sacerdote. No han honrado a ese hombre. Hoy en día incluso se preguntan qué es una mujer. Ya no saben ni distinguir entre un hombre y una mujer. Ya no saben ni qué hacer. Hoy en día las estadísticas nos demuestran que hay tantos padres que están perdidos. Hay tantas familias que están disfuncionales. ¿Por qué? Porque Satanás se ha metido en cada una de estas familias. Iglesia, yo lo que les quiero decir a ustedes hoy es que usted y yo hemos sido llamados para cambiar ese patrón. Aunque el mundo siga haciendo ese tipo de cosas, en especial la nación hispana, en especial la nación afroamericana. Yo quiero decirles que si usted está aquí en este día, usted tiene la oportunidad de cambiar eso. Usted tiene la oportunidad de llevar a Cristo a los corazones de cada una de esas personas que están allá afuera, sin fe y sin esperanza, y dejarles saber que todavía hay tiempo para cambiar lo que la gente piensa de nosotros. Y yo quiero que usted sepa que si nosotros comenzamos a hacer lo que debemos hacer como hombres, como padres, Dios se va a glorificar de una forma poderosa. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nosotros estamos aquí, nosotros podemos marcar una diferencia. Y estamos viviendo un tiempo muy crucial en este mundo. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que ya no quieren escuchar la verdad. Huyen de la verdad, no conocen la verdad. Aunque tú les traigas pruebas de la verdad, no les importa. Les puedes traer videos, les puedes traer estadísticas. Ya el mundo no le importa la verdad. Pero usted y yo nos tenemos que mantener constantes en esto. Dejarle saber al mundo que un hombre de Dios cuida de su familia. Un hombre de Dios protege a su familia. Un hombre de Dios ora por su familia. Un hombre de Dios cuida de su familia. Un hombre de Dios se pone de rodillas por su familia. Un hombre de Dios lleva a su familia a la iglesia. Un hombre de Dios sigue los mandamientos de Dios. Un hombre de Dios es disciplinado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está mirando. Hay unos ojitos pequeños que nos miran todos los días. Hay unos ojitos pequeños que miran cómo tú tratas a tu esposa. Hay unos ojitos pequeños que escuchan cómo tú hablas, hombre de Dios. Hay unas mentes que están absorbiendo cada paso que tú tomas, hombre de Dios. Hay unos chiquitos que están al tanto de cada decisión que tú tomas, hombre de Dios. Hay una generación de jóvenes que están viendo qué es lo que tú haces para proveer a tu familia, siervo de Dios. Hay unos jovencitos que están al pendiente
de cómo tú los tratas a ellos, siervo de Dios. Hay unos hijos que están ahí escuchando y viendo lo que tú haces y cuando tú vas a la iglesia y cómo tú reaccionas cuando algo malo te pasa o cuando las cosas se ponen difícil. Porque de que se pone difícil, ¿sí o no? Dios nunca nos prometió a nosotros que no íbamos a tener problemas. Eso es una mentira muy grande. Lo que Él sí nos dijo es que en medio del problema Él iba a estar ahí con nosotros. En medio de la circunstancia Él iba a estar ahí con nosotros. ¿Sabe quién le va a enseñar eso a nuestros hijos? Los padres. Esa es nuestra responsabilidad. Dios te va a pedir cuenta a ti, siervo de Dios, por cómo tú crías a esos hijos, por cómo tú cuidas de tu familia, de cómo tú tratas a tu esposa. Dios te va a pedir cuenta a ti, siervo de Dios. Y si hasta ahora tú no has dado el ejemplo, yo quiero que sepas que si tú estás despierto hoy, si tú estás presente hoy, hay oportunidad para ti todavía. Tal vez tú le has dado un mal ejemplo a tu esposa y ni ella cree en ti. Pero hoy es tiempo de que tú puedas cambiar eso. Va a costar, porque la confianza cuesta. Pero si tú comienzas desde hoy a marcar una diferencia, yo te aseguro, mi hermano, que las cosas van a cambiar en tu vida. Pero es tiempo de que nosotros nos pongamos a la brecha y entendamos que nuestra responsabilidad es grande. Las estadísticas no mienten. Las estadísticas nos dicen que una familia disfuncional donde el hombre no está involucrado tiene más oportunidad, más chance de fracasar que una familia donde el hombre sí está involucrado. Dice la palabra del Señor que nosotros necesitamos estar ahí al pendiente de todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que va a acontecer en la vida de nuestros hijos. La palabra nos habla muy claramente en el libro de Colosenses 3:20. Hijos, les dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero mire lo que dice aquí a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Escucharon eso? Para que no se desalienten. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Mis hermanos, es tan crítico este momento, es tan importante este momento, siervos de Dios, que ustedes puedan entender de que nosotros somos el supremo ejemplo de quién es Dios en la vida de nuestros hijos. Porque la palabra dice que nosotros como hombres, como siervos de Dios, como esposos, necesitamos amar a nuestra esposa así como Jesús amó a la iglesia. ¿Me escuchó lo que le dije? Lo voy a volver a repetir porque yo creo que hay ciertos esposos que no están viviendo de acuerdo a eso. El hombre debe ser a sí mismo como Cristo, debe tratar a su esposa a sí mismo como Cristo trata a la iglesia. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, siervos de Dios. La palabra es muy clara. ¿Qué significa eso? Si la esposa es en la iglesia y Cristo es el esposo, nosotros somos el ejemplo de Cristo en la vida de nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué estás haciendo para levantar a tus hijos? ¿Qué estás haciendo para motivar a tus hijos? ¿Qué estás haciendo para llevarlos por el camino correcto? Algo que yo estaba compartiendo con la iglesia en Perth Amboy la semana pasada era que la palabra dice en Proverbios, ¿verdad? Que instruir al hijo por el camino que debe ir y cuando sea grande no se aparte de él, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos hombres enfocados en enseñar a los hijos las cosas que no importan. Entonces los hijos crecen y no se desvían de que les guste cierto equipo deportivo. Y los padres le enseñan a sus hijos a amar ese equipo deportivo. No quiero ser específico con los equipos. Ustedes saben cuáles equipos les gustan a ustedes. Y sus hijos les gustan los equipos que a usted le gusta, padre. ¿Verdad que sí? Usualmente. Y usted le compra la playera cuando son pequeñitos. Y ellos crecen amando ese equipo. ¿Por qué? Porque tú le dijiste a ellos que le gustara. ¿Verdad que sí?
Y ellos crecen y crecen y no se desvían de que le guste ese equipo. ¿Por qué? Porque tú le enseñaste. Otros crecen en la educación. ¿Por qué? Porque sus padres le dicen: estudia, estudia, haz tu tarea, estudia, necesito buenas notas, estudia. Y gloria a Dios, eso es bueno. Pero ¿qué pasa con la educación cristiana? ¿Qué pasa con separar un tiempo para orar con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Qué pasa con sentarte y leerle una historia de la Biblia a tu hijo? En una ocasión había un niño que se llamaba David. Y ese David fue y le ganó un gigante. ¡Wow! A los niños les encantan las historias. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Siervo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que instruiste a tu hijo en este camino? Siervo de Dios. No podemos pretender seguir viviendo de esta forma y después preguntarnos el por qué nuestros hijos actúan como actúan. Yo le voy a decir una cosa: el trabajar es bueno, hay que trabajar. El buscar el dinero para que pagar los biles, eso es bueno, gloria a Dios. Pero hermanos, es tiempo de que nosotros le pongamos prioridad a nuestra familia, porque nuestro primer ministerio está en la casa. ¿De qué te sirve a ti servir tanto a Dios y tus hijos se están perdiendo? ¿De qué te sirve servir tanto a Dios y orar tanto en tu célula si no oras con tus hijos? ¿De qué te sirve predicar el evangelio en las calles si no le predicas a tus niños? Y muchos de nuestros niños, ¿saben cómo están creciendo? Con una fe ciega. ¿Saben lo que es eso? Yo voy a la iglesia porque mami me lleva a la iglesia. Me gustan las canciones, me gustan las clases, me gusta todo lo que hacemos porque tengo muchos amiguitos, pero en realidad nunca he tenido un encuentro verdadero con Dios. Yo simplemente voy a la iglesia porque mami me dijo que eso es lo que yo debo hacer. Y siguen creciendo de esa forma. Y cuando se hacen grandes, de repente ya no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un patrón en el hogar. Aquí esto es puro cristianismo, mi hermano. Pero donde estos niños necesitan ver a Jesús es en la casa. Cuando ellos pueden vivir con Jesús, mi hermano, no hay nada ni nadie que va a parar una familia que está unida en oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios. Así que en este día, siervos, los quiero animar. Si tú eres un hombre que hasta el sol de hoy, tal vez tú comenzaste al principio a orar con tus hijos de noche y ya no lo haces, te animo a que lo hagas. Ora con tus hijos antes de acostarse, pero tómate tu tiempo con ellos, lee la palabra con ellos, enséñales la palabra en la mañana cuando se despierten. Tal vez, siervo de Dios, tú no estás ahí, pero si mami está ahí, mami, guess what? Hay que orar con esos niños. Hay que leer la Biblia con esos niños. Tengan altares familiares en la casa. ¿Sabe lo que es un altar familiar? Un mini culto en la casa. Vamos a alabar a Dios, vamos a aprender de Dios de una forma divertida. Vamos a hacer algo para acercarnos más a Dios. Dios espera eso de nosotros. Que ellos puedan conocer a Jesús por su propia cuenta. Que un día tú abras la puerta de su cuarto y lo mires arrodillado a tu niño. ¿Te imaginas eso? Lo mires arrodillado, orando. Lo mires solito en su cuarto, leyendo la Biblia. My goodness. Tú puedes hacer eso. En el nombre de Jesús se puede. En el nombre de Jesús se puede, mis hermanos. Pero esto depende de ustedes. Y ¿sabe qué? Le quiero hablar también, para terminar, aquellos que tienen jovencitos que ya tal vez son teenagers, que tal vez están un poco de aquí por allá. Usted no tiene que pedirle permiso a ese joven para usted estar involucrado en su vida. Hay muchos padres que hasta pena le da porque ya ha pasado tanto tiempo y no se sienten como que con autoridad porque la han perdido. Usted no necesita permiso. Usted lo que tiene que hacer es luchar en oración, en ayuno por su familia. Si tal vez usted no puede con sus propias fuerzas, está bien. ¿Sabe quién puede? Dios. ¿Sabe quién puede tocar a ese muchacho? El Espíritu Santo. Pero ¿cuánto vas a orar tú, siervo de Dios? ¿Cuánto vas a ayunar tú, siervo de Dios?
El ayuno y la oración es lo que rompe cadenas. Y si usted quiere que esas cadenas se rompan, mi hermano, póngase en ayuno y en oración. Y usted va a ver cómo Dios va a comenzar a glorificarse en su hogar. Amén. Come on, denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie conmigo.